Vamos a grabar. Bueno, gran placer y alegría de estar nuevamente en formato de tertulia. Es alegría redoblada porque después de mucho tiempo vuelven las tertulias presenciales, que era algo que es como termina dándose como después de esta vuelta de a poquito a los caminos previos a todo lo que hemos vivido en estos tiempos. Esta es muy simbólica. Tenemos a varios participantes que han vivido de aquellas tertulias. Pablo, te recuerdo en varias de aquellas tertulias así presenciales. Es un gustazo también, y una mixtura de compañeros de la vieja guardia también, con personas que se arriman por primera vez, ya sea en formato virtual. Miro así, sigo intentando aceptar a gente que entre a nuestro encuentro virtual. Y bueno, y compañeros que se suman en este año se han sumado a los talleres, y un grupo bien ecléctico y variado, y agradecerles también a quienes, como les contaba, por primera vez, y sobre todo, y principalmente, a nuestra invitada, que es un enorme placer. Suzette, bienvenida. Es una alegría y un honor para nosotros recibirte. Ya en la previa estuvimos compartiendo, poniéndonos en sintonía con tu venida y en los grupos que venimos desarrollando talleres. Y había muchas personas que ya conocían tu trabajo, y eso es re lindo. Hay muchas personas que cuando empezamos a difundir dijeron: che, yo quiero ir, porque conozco el trabajo de Suzette y quiero ir a la tertulia, y otros que no lo conocían y que se engancharon muchísimo con lo que teníamos acá y con lo que fuimos compartiendo en la previa. Así que es un verdadero placer recibirte. La idea y la dinámica es poder tener un espacio informal de encuentro. No le vamos a pedir a Suzette que haga una ponencia sobre su trabajo, más allá de que trajo una cuestión muy ordenada y muy interesante. Y lo más importante es que vos te sientas cómoda. Buenas noches. Para donde vayas. Y después ustedes también, la idea es que podamos hacer un intercambio, y también de que la charla, más allá de que hay una serie de propuestas que están desarrolladas en función a algunos de los proyectos de Suzette, que se pueda ir hacia donde ustedes tengan ganas de preguntarles, ¿no? Conversamos de que muchos de los compañeros y participantes que están en la vuelta hoy acá son participantes que están desarrollando proyectos para la muestra que desarrollaremos en diciembre. Entonces hay una avidez sobre el proceso creativo, el desarrollo del proyecto que está floreciendo. Entonces está buenísimo. Así que gracias, bienvenida. Gracias a ustedes por la invitación, muy lindo compartirlo. Es raro de tener la mitad como virtual, pero lindo también. Y la verdad que sería lindo charlar en conjunto, que no sea un monólogo, porque a veces es mucho más interesante de tener este diálogo. Entonces, gracias por la invitación. Y sí, una presentación ordenada, porque se llevó al otro, entonces me pareció lo más lindo como eje de tener como los proyectos ordenados, y también lo que fue el proceso de cada uno, y intercambiar esto también. Entonces, es como un orden pusiste como un orden de proyecto, pero además también medio como de vida, en realidad, ¿no? De vida, sí. Sí, lo hablamos esta mañana cuando lo mostré a mi pareja. Es como casi un círculo que se formó y que se terminó en el último proyecto, que es lo más personal que he hecho hasta ahora. Entonces está lindo de ver todo este proceso también. Sí. Es una tertulia que va a tener puntos suspensivos, porque te vamos a acompañar el año que viene, sí, cuando se materialice uno de los proyectos que vamos a hablar hoy. Sí. Así que la seguiremos el año que viene en el Cabildo de Montevideo con Suzette en su muestra. Bueno, paso a ser iluminador, a acomodar todo acá, director de cámaras, iluminador y demás, y ya arrancamos con la presentación, si les parece bien. ¿Cómo están ustedes por ahí? ¿Bien? ¿Sí? ¿Bien? ¿No quieres sentarte? Si quieren, tenemos versión piso nos queda. Los compañeros en formato virtual ya están viendo
Están teniendo un adelanto de lo que se viene, pues están viendo la primera foto. ¿Y acá? ¿Cómo querés? Vamos a ver, ya, podemos hacer medio un chance, ¿qué te parece? Sí. Acá, y yo ya apago las luces acá. Vamos a estar más cerca del micrófono ahí para que se estén en formato virtual. Y lo paso con la flecha, ¿no? Sí, yo creo que ahí con la flecha ya vamos a estar. Sí, y capaz que ahí el micrófono está ahí. Un chusecito porque... Sí, vamos a apagarlo. Mucho mejor. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Yo te hago si quieres pasar. Dale. ¿Arrancamos ahí? Sí. Bueno, esta es una fotografía de mi padre. Yo nací en una familia de fotógrafos. Mi bisabuelo fue uno de los primeros fotógrafos en el mundo. Después mi abuelo y después mi papá. Mi papá y mi abuelo trabajaban juntos y el momento que mi abuelo falleció, siempre había esta presión, ¿no? Si mi papá sería igual de bueno que mi abuelo. Entonces fue justo en un momento cuando se inventó la fotografía de color y mi papá decidió de un momento a otro transformar todo a color. Estamos con eco. Esto es como muy... Perdón por este momento radical. Y fue en un momento donde la gente todavía no sacaron su retrato, nadie tenía un teléfono para, ¿no? para sacar fotos y todo eso, entonces fue un verdadero lujo o un momento muy especial de sacar tu fotografía. Nosotros tuvimos un sábado normal, pasaron como 100 personas para sacar su foto. Mi papá era un muy buen fotógrafo de retratos, hizo muchos talleres también por Europa, porque era una de las primeras personas que inventó esta manera de fotografiar con la luz tipo Rembrandt, ¿no? El oscuro, y eso fue una foto premiada, no había Photoshop, entonces esto es verdad. Yo estaba a un lado atrás y mi mamá al otro lado para controlar un poco los perros, y en un momento mi hermano se golpeó la puerta y todos miraban y fue este instante que se logró esto. ¿Qué año estamos hablando, Suset? Esto fue en 1980, Okay. Algo así. Yo desde muy chiquita ayudaba en el taller, pero vi como mi papá también tenía que bancar a nosotros como económicamente, y la fotografía en un momento era algo automático, ¿no? Tenías que sacar retratos y retratos para que mi hermano y yo podíamos estudiar, comer, ir de vacaciones en familia, y yo pensé, no quiero esto, y me alejé de la fotografía. A mi papá le costó mucho, mi hermana nunca estuvo muy interesada en la fotografía, y años después, cuando llegué acá por primera vez en Uruguay, me acerqué a la fotografía en un taller de un mexicano, Carlos Amírigo. Siempre me siguió gustando la fotografía, pero la presión era grande también. Imagínate 3 generaciones antes, que además pasaba la cámara de uno atrás del otro, pero decidí que eso era la manera que quería mostrar el mundo también, era la fotografía. Y Carlos me ayudó muchísimo porque rompió el formato de la técnica, ¿no? Es como que al principio cuando tomas una cámara, la técnica impresiona mucho. Y daba como ejercicios súper libres, y me encontré en eso, y me enfocaba también en el retrato, que siempre es algo que me fascina. Hay una charla que ya mantuvimos esta Suset y la colectivizo ahora, y es cómo se repite en Uruguay, en esa generación, el nombre del mexicano, justamente, que era esta persona, Carlos Américo, que entre otras cosas, además de ese perfil de docencia, que no era el más común para la época, también es reconocido como uno de los primeros docentes de fotoperiodismo en Uruguay. Los primeros, digamos, el primer taller específico de fotoperiodismo en Uruguay lo dictó él.
de ahí, por ejemplo, Iván Franco, Ricardo Antunes, Sandro Pereira, ¿no? Como grandes figuras de Daniel Sosa, director del Centro de Fotografía de Montevideo, han surgido de los talleres del mexicano y su set, Sí. en su versión uruguaya. Sí. No, un ejercicio solamente para contar un poco. Él era todo análogo, ¿no? Que me pareció bueno también de empezar así, porque es como algo de, ¿no? Que tenía en las genes y me gustaba mucho. Y él daba como un ejercicio, era sacar un rollo entero para un banco en el parque. Entonces, y todas las fotos tenían que ser diferentes. Y eso fue el primer ejercicio. Bueno, claro, la mente, ¿qué vas a poner? Te pones en el piso, fotografías de LED, te acercas. Fue como... Y era muy pícaro él también, ¿no? No podía ser demasiado correcto tampoco. A mí me gusta mucho que las cosas son ordenadas y te revolvía todo eso y la verdad que me ayudó muchísimo a aflojar y tomar la cámara ni nada. Y bueno, y fue ¿Me pasa? acá. Ahí viene. Y me enfocaba en el retrato. Eso fue los primeros trabajos, fotografía de retratos, después de moda, pero en un momento, cuando yo tuve mi cuarto hijo, me acerqué para hacer un proyecto en el Pereira Rosell. En realidad quería hacer un proyecto sobre profesionales uruguayos y uno de ellos era un neonatólogo. Y entré en el Pereira y durante 6 años no salí más. Primero enfocándome en, ¿crees? En parte, bueno, eso no sabía que lo tenía en el medio, pero eso fue muy importante para mí. Yo trabajaba siempre en publicidad antes de entrar en fotografía. Y en Rusia, donde vivimos 3 años, tuvo como 2 cuentas importantes. Uno era Pepsi Cola, que era una marca que ya estaba ahí a full, y otro fue la Cruz Roja. Y en un momento se bombardeó un campo de la Cruz Roja en Chechenia, y escribí una carta personal de pésame a la organización y recibí esta carta del presidente mismo. Y fue increíble, me cambió como que toda la visión sobre lo que quería hacer. Nunca más quería enfocar mi energía en productos más comerciales. Lo que él dijo, que cada persona que se murió en este campo, en este momento, quisiera estar ahí para mejorar el mundo. Y que él iba a pasar, obviamente, las cartas a la familia, pero que ya había otros jóvenes, gente que realmente dedicada, que quería que el mundo sería mejor a través del trabajo que hicieron ellos. Y me despertó algo tan fuerte que pensé, no, en algún momento de mi vida me quiero dedicar a proyectos que realmente pueden hacer un cambio bueno, en el mundo no se puede, pero por lo menos en este momento donde yo estaba, quería intentar que la fotografía en su momento sería un vehículo para mostrar mundos que quizás no son conocidos, pero que conociéndolos quizás cada uno podemos hacer un granito para mejorar esta situación. Y ahí entré en el Pereira Rosell, donde quedé días y noches fotografiando partos. Esto en principio fue como partos comunes. Esto es me hizo el trabajo de doula acá, que es me quedé como un día entero con una chica re joven que llegó sola en el Pereira y hicimos todo el trabajo de parto juntos, entonces estaba remetida ahí y bueno, ahí esta es una de las fotografías que muestra mucho cómo es, ¿no? Este momento, estos 10 segundos donde este bebé está entre 2 mundos, porque todavía no hizo su primera respiración, ¿no? Me fui a casa y ahí me llamaron que llegó una chica de 16 años embarazada de mellizos y el problema más grande es mueren más niños en el primer año de vida en Uruguay por el nacimiento prematuro y eso me hizo el puente, ese nacimiento me hizo el puente para realmente entrar en la prematurez. Acá eso es una cesárea de 2 varoncitos que nacieron con 500 gramos
y a partir de este nacimiento entré en el CTI del Pereira Rosell. Yo estaba justo, estaba 4 meses, nació mi último hijo, tengo 4 hijos. Entonces estaba amamantando, la sensibilidad estaba a flor de piel. Y cuando entras ahí es como, dice que todos se veían iguales y que los bebés prematuros eran todo como bastante similares, pero ahí vi a Patricia con este cartelito hecho por su mamá y ella lo seguí durante 9 meses, donde ella quedó como 4 meses en el Pereira, viviendo ahí, luchando por su vida, la mamá siempre al lado, y en un momento se fue a su casa y los médicos me dijeron que muchos niños se mueren después en sus casas porque viven en situaciones tan precarias y no están preparadas, porque piensan que el peor ya pasó, pero esos bebés siguen sumamente frágiles. Yo fui a la casa, fotografié la casa, cómo estaba, todo eso, y armé un grupo durante el fin de semana para que podamos mejorar estos casos, porque era como la casa estaba hecha de la parte afuera del eucaliptus y entraba la luz y el viento, y yo pensé, bueno, vamos con todos a mostrar que estos niños que costaron como $150,000 para dejarlos vivos, vamos a hacer un seguimiento. Y el lunes recibí un mensaje de la mamá que Patricia falleció en su casa. Y eso fue como un impulso directo, armé como toda la serie desde esta primera fotografía hasta el momento que está en brazos en la casa. Me fui al Ministerio de Salud Pública, me recibió la ministra de entonces y yo dije, mira, esto está pasando. Y nosotros en este momento ya formamos una fundación que se llama Fundación Visionaire y queríamos usar como proyectos para promover, ¿no?, estos temas. Todavía no sabíamos en qué dirección íbamos, pero era clarísimo que teníamos que hacer algo y ahí formamos el Fondo Rosado, que fue una de las primeras campañas que pedía a las empresas de participar y de donar fondos, y con estos fondos hicimos el Hogar de Madres en el Pereira. Hay algunas fotos más que me gustaría mostrar. Entonces, es todo un proyecto grande que se terminó también en este librito que ustedes vieron, que mostramos como en exposición chiquitito, en mini, para que entrabas con una lupa en la vida de un bebé prematuro. Y también este monstruo que es el Pereira Rosell tenía también una cara, porque las personas que trabajaban ahí también eran como casi invisibles, ¿no? Es tan grande, la gente era... Pero había un hombre que para mí fue como muy significativo, la mirada de él hacia este bebé. Y armamos un estudio afuera del Pereira, fotografiamos a 200 personas en un estudio de luz natural. Hicimos un gran homenaje al personal, no hay fotos más de esto. Okay. Un gran homenaje en banderines, imprimimos la fotografía y un día al otro la gente entraba a trabajar, irá una fiesta, el parking del Pereira Rosell, como en homenaje a la gente. Y esta exposición se llamaba XXXL, por, ¿no?, todo este valor que tienen las personas trabajando ahí día a día. Y después de este proyecto, donde ya la fundación estaba involucrada, yo no estaba solamente como fotógrafa, también había como más, tenía que recaudar fondos, y con estos fondos después hicimos el Hogar de Madres en el Pereira Rosell. Trabajamos en conjunto con la Fundación Álvarez Caldeiro García y la dirección del Pereira Rosell, y después ¿Qué fue eso? Eso fue en 2004 empezamos. Y después tenemos un acuerdo que después de 6 años el gobierno y la Fundación Álvarez Caldeiro se quedaban con el Hogar de Madres, donde quedan las mujeres, las mamás que tienen sus bebés en el CTI. Antes quedaban en las pasillas del Pereira y ahora tenían un lugar donde podían dormir, y además recibieron talleres en preparación a qué pasaría cuando ellos volvieron. Logramos que SEM apoyaba el Fondo Rosado haciendo un seguimiento hasta que el bebé tenía 1 año de vida. Entonces se fue a su casa, era como todo un movimiento grande que hicimos.
Y un día recibí una llamada de Alberto Grille de Caras y Caretas y dijo, me gustaría hablar contigo. Y ahí me dijo, me encantaría la historia de Patricia, que eso fuera en conjunto con Caras y Caretas para sensibilizar. Y yo dije, pero esto video no es para promover, porque puede como que mostrar algo muy amarillista también. Yo no quería eso. Y cuando salí de su oficina, ahí me dijo, bueno, vas a ver, en 3 semanas va a haber mucho más Patricias, si tú no querés mostrarlo. Y yo me fui y después me llamó y me dijo, ¿sabes qué sucede? Yo tengo una cosa, anda, hay un lugar, 1 hora y media de Montevideo, se llama la Isla de los Locos. Me gustaría que vayas y después hablamos. Y esto fue un proyecto que siguió después sobre la colonia Etxepare y Santi Carlos Rossi. Bueno, literalmente 1 hora y media de Montevideo, San José, ¿no? Santa Lucía, donde viven 1000 personas en 800 hectáreas. La primera vez que fui y entré sin cámara, porque quería sentir realmente. La cámara tiene 2 cosas, ¿no? A un lado es un gran entrada para entrar en mundos que son difíciles de entrar si no tenés esta cámara, pero a la vez da una protección también que quizás no te deja involucrar de tal forma que sentís cuando estás sin la cámara. Entonces la primera vez entré sin cámara y después fui entrando con cámara. Alberto Grille era parte de la comisión de obra, entonces estaba trabajando mucho, estaba muy sensibilizado porque tiene un hijo con esquizofrenia, entonces tenía como un gran obra que quería hacer ahí. Y ahí me quedé 9 meses fotografiando cada semana. Cuando yo entré, mucha gente no sabían cómo se llamaban, porque llegaban ahí y vivían toda su vida ahí. Muchos llegaban destinados en su momento y quedaron ahí. Y el gobierno poco a poco se fue como buscando sus identidades y mucha gente en este momento recibieron su cédula de identidad por primera vez en su vida. Y me fue como que cada vez entrando más también en la gente, buscando sus nombres. Me pareció muy importante de tener esto en la próxima foto, sabes, más retratos, y fui como buscando los rostros que fue encontrando allá. Toda esta exposición, primero se fue a Holanda, lo hice en una galería en Ámsterdam, la exposición. Fue como una primera preparación para mí de mostrar este trabajo, era solamente fotografías, una filmación de Alejandro Dubé, que ustedes después pasó el link, que se pueden entrar en YouTube. Fue muy interesante también porque él vino 3 veces conmigo, tiene obviamente una visión bien distinta. Yo quería sacar la dignidad de la persona porque me parece que es como una manera de entrar al otro también. Puedes reconocer que podría ser tu papá, tu tío, ¿no? Un vecino, tu madre. Y él se enfocaba mucho en lo que encontraba que es la parte muy oscura de este lugar también, ¿no? Entonces, esta combinación entre los dos fue muy, muy interesante. Después hicimos la exposición en el Cabildo, donde invitamos en la inauguración a las personas también que estaban exponiendo su arte, sus poesías, y eso fue como una fiesta. Cucha regaló un ómnibus, vinieron ellos por primera vez a ver su muestra y hicimos una gran inauguración con los pacientes presentes también. Lo que yo en realidad buscaba también son los vínculos que se forman ahí, porque yo vi camas y camas con números, pero hay personas que vivieron ahí 25 años y todavía tenés una cama con números, no tenés nombre. Entonces buscaba los que tenemos todos en común, que son los vínculos a través del amor, los vínculos a través de la fe y las expresiones a través del arte. Muchísimas fotos, muchísimas pinturas,
recuperamos en conjunto con una profesora que estaba trabajando en el taller de arte. Y entonces en el Cabildo entrabas, primero había una pared enorme con todos los nombres de las 1000 personas que estaban. Faltaban algunos que eran NN, que nunca se reconoció quiénes eran. Y después entrabas y viste todos los retratos. Y después entrabas, había sonido también, cómo vivían, cómo dormían, cómo comían. El video de Alejandro, y después salías a la luz y había el arte de ellos mismos. Y uno de ellos era Rosa Casur, que hace poco falleció. Ella vivió mucho tiempo en la colonia Etxepare, después pasó a una casa afuera de la colonia, pero vino siempre a pintar. En un momento no tenía más inspiración y empezó a pintar con sus ojos cerrados, y después era gran poeta también. Y eso me parece uno de los poesías más increíbles que ella escribió. Me gustaría que hubiera muchos seres que dijeran: me gusta tu pintura, me gustan tus poesías, pero más me gustaría que hubiera un solo ser que me dijera: te amo, aunque no pintes ni escribes. Y también fue como, la fotografía es una cosa que es mi observación hacia ellos, pero con las palabras ellos podían presentarse también, y hacemos una reflexión. Una mujer que escribe este tipo de poesías es loca. ¿Por qué está ahí en este lugar? ¿No tenemos todos como un deje de locura en nosotros? ¿Cómo puede ser que nosotros estamos acá juntos y quizás en algún momento tenemos también un desborde, pero quizás tenemos una contención familiar o que no nos deja pasar a esta línea finita, ¿no? La muestra se llama Límites. Existen muchos mundos, pero están en este. Y yo creo que da para contemplar también, y sus palabras, literalmente, sus poesías, ayudaban muchísimo a contemplar sobre eso, ¿no? Hay algo que está presente y de manera muy contundente, que es tu vínculo con el tema. Cómo te relacionás y cómo te interrogás vos también. Creo que hay una cuestión importante que también ha sido motivo de charlas que hemos tenido sobre, pues son temas muy, muy particulares, hondos, profundos, en los que entras, y siempre esa pregunta que está presente en vos de cuál es tu aporte, ¿no? Ahí. Sí, y hasta dónde llegas, ¿no? También con tu aporte, porque siempre está el deseo que vas a cambiar el mundo, ¿no? Y que vas a cambiar, que esto es cierto. Con la fundación tuvimos muchísimas reuniones con el director, con el ministerio. No podemos cerrar este lugar y abrir como centros chiquitos, como está pasando en el resto del mundo también. Y al final, bueno, había mucha presión política, hay 2 ciudades enteras que dependen de la colonia, entonces hay mucha cosa involucrada que va mucho más afuera de tu control, ¿no? Entonces... Pero hay muchas cosas, está la ley de salud mental. Yo soy médica, soy psicóloga, o sea que mi médico de familia, o sea que todos estos temas que vos trajiste, pero me pegan en todo mi quehacer diario. No hay ninguno de lo que haya dicho que me pase por fuera. Tanto cuando tú decías lo de la prematurez, o sea, la causa número 1 de la muerte, de las causas de muerte perinatal en el Uruguay, es la prematurez. Tiene este contrasentido espantoso de que la prematurez es totalmente prevenible. Sí. Y es una causa donde es un motivo donde se gasta una cantidad enorme de plata, y donde muchas veces el niño que es salvado, como tú decís, o muere precozmente o queda con secuelas terminales. Sí. Entonces, después lo recibimos nosotros, el médico de familia, en el primer nivel de atención, con todas esas carencias, como decís, y otras más. Sí. Y después, cuando hablas de esto, por ejemplo, de salud mental, está la nueva ley que se está intentando implementar, pero la
desmanicomializar en el Uruguay requeriría de una fortaleza de ese primer nivel que está totalmente frágil. Sí. Tiene muchísimo. Y había un tipo círculo también, ¿no? Bueno, no sé si podemos entrar así. Sí, claro. no, porque había como un tipo círculo que yo hice una presentación en un centro para personas en situación de calle y me encontraba con las personas que meses antes había visto en la colonia Etxepare. Entonces, ahora cerraron la colonia Etxepare, pero aumentaron muchísimo la cantidad de gente, de personas en situación de calle. Entonces, hay como todo. En situación de calle o en refugios que son muy precarios, como el que se, por ejemplo, que se incendió hace 2 días. Y yo creo que lo que tiene, porque el bebé tiene algo de esperanza, ¿no? Era mucho más fácil para mí de presentar el proyecto sobre el nacimiento prematuro que un proyecto sobre la locura, porque yo creo que hay un miedo, ¿no? Hay un miedo de La pérdida de control y que puede pasar. eso, y me recuerdo que tenía como una conversación con el director, porque yo estaba realmente, este proyecto me cambió para siempre. Y también porque tuvo como conversaciones que quizás ni tenés con tus amigos, porque no hay velas, hay como una transparencia en las conversaciones que fue como muy impactante. Y el director dijo, pero Suzette es un mal amor, es duro. Y sí, es duro. Yo creo que es, la parte de salud mental es muy difícil, es como, pero me parece que es importante reflexionar, ¿no? Está bien de dejar a 1000 personas lejos. Me recuerdo que Galeano escribió como un pequeño poema para el proyecto y él puso, ¿no? Es suficientemente lejos para no ser escuchado, para no olerlo, para no, es como el grito que no está escuchado, es como... Sí, y ahí sí la fotografía, tú puedes hasta un punto, pero por lo menos ahora estamos hablándolo, ¿no? Claro. Y reflexionamos de una forma distinta. Seguimos. Seguimos. Y poco a poco, con la fundación fuimos como entrando más en el tema de la mujer, la violencia contra mujeres y niñas. Fue el primer proyecto que hicimos, que ahora no estoy mostrando, que fue como una gran campaña que hicimos, que se llamaba No On, no para no a la violencia y on para activarte. Y activamos a muchísima gente famoso y personas que viven en cualquier lado para dar su no a la violencia a través de No te va a gustar, que hicieron como esta canción famosa Nunca más a mi lado. Y llegó Ban Ki-moon, el entonces secretario general de las Naciones Unidas, que se activó acá para la no a la violencia contra mujeres y niñas. Y después pensé, me gustaría hacer un homenaje a la mujer. Mi papá había hecho su última exposición, fueron 75 retratos de personas. Entonces yo pensé, bueno, voy a hacer 75 retratos de mujeres. ¿Qué te puede pasar como mujer en la vida? Hicimos una lista desde la monja hasta la madre, entonces hicimos todo un recorrido y ahí lo que primero hice era siempre hacer la entrevista con la persona para que había como ya un vínculo más cercano y después el retrato. Y bueno, y acá era como la vocación no nos castra la maternidad universaliza nuestra capacidad de amar, ¿no? Es como unas monjas, ella empujando una monja de 21 años, que es increíble que en este tiempo todavía, ¿no? Entonces, esto se transformó en el libro Soy, que está acá, y también lo lanzamos en la calle, en el callejón, cerca de Canal 10, con gigantografías. En este momento el barrio era como bastante peligroso, había mucho pasta base y todo, pero armamos una gran fiesta con candombe y todo, y yo creo que la fotografía más alta tenía como 7 metros, y recorrí
el país buscando diferentes. Bueno, esa es una madre con 3 hijos del mismo padre, porque también hay todos esos, ¿no?, preconceptos. Ella que ya no está más, pero fue en su momento, imagínate, eso fue en 2009, todavía no se hablaba tanto sobre el tema género como está hablando ahora, ¿no? A todos les regalan la identidad cuando nacen, yo me lo gané. Ella era abogado, ¿no? Después se hizo famosa y después se hizo cagada también, como todos nosotros la hacemos cagada. Y después se murió. Y después se murió, tal cual. Esto es una señora en situación de calle, yo soy rebelde hasta para mí misma, la dureza de ella, las historias, ¿no? Como yo creo que Soy ayudó mucho a leer esas historias, como que te llena el corazón y te abre de otra forma, hacia los retratos también, ¿no?, de la persona. Yo elegí todo personas uruguayas o personas que tenían un vínculo fuerte de Uruguay. Esto es mi amiga, es hermana de alma. Ella, durante todo su proceso de enfermedad, siempre se vino a sanar en Uruguay. Entonces hizo su último baño con 2 pechos en Uruguay. Después de la quimioterapia vino a Uruguay. Y para ella Uruguay tiene como, es su segunda casa. También fue una foto muy importante de mostrar acá. Es impactante, pero yo quería mostrar esta belleza que va mucho más allá de tener pechos o no pechos. Es como su brillo en sus ojos, su fuerza, ¿no?, sus ganas de vivir. Como historias importantes de ser contadas, ¿no? Ella es Clara. Clara tuvo cáncer y en un momento llegó a casa llorando porque ella tuvo quimioterapia y estaba sin pelo. Y se jugaban a las princesas y una de las compañeras había dicho, no, pero tú no puedes ser princesa porque las princesas tienen pelo. Y un compañero de la mamá lo contó a Leticia Darenberg y Leticia la invitó a su casa a jugar a las princesas. Y entonces ella contaba que te pasó todo un día a jugar a las princesas, la regaló, creó una bicicleta y ella dijo, descubrí que aunque no tengas pelo, igual puedes ser princesa. Esa es Susi, nuestra Susi, es mi hija, y fue muy interesante porque la entrevisté tal como hice con todas. Y ella dijo, para mí estamos acá por la felicidad que tuvieron mis padres y sus padres en traernos acá en la tierra. Fue muy profunda su reflexión sobre la vida y fue muy interesante porque la entrevisté no como madre, la entrevisté realmente como hice con cada uno. Hay algo que ya está en este proyecto, Suset, y que también te llama en varias de tus abordajes, que es el vínculo de fotografía y texto. Sí. Acá lo tratás y estaría bueno también conversar un poco después. También cuando vengamos más acá en el tiempo empieza también la cerámica a meterse también, sí, y cómo tus procesos creativos diluyen las fronteras y se empiezan a meter en otras disciplinas también. Sí. Yo creo que la fotografía tiene fuerza sola y a veces es muy interesante de verlo, ¿no? Así, una fotografía sola es potente. Pero para mí, la palabra, ¿no?, las historias que las personas se abren y cuentan parte de ellos mismos, pero también de otra forma, ¿no? Como la palabra tiene una fuerza fuerte también en conjunto con la fotografía. Y eso me parece que sí, es interesante después profundizarlo un poquito más. Sí, claro. Bueno, tenía en la lista, la primera era China Sonisa, para mí fue mi héroe. Y ella vivía en Buenos Aires y a través de personas que me contactaron, logré detener 5 minutos en el balconcito porque estaba atrasado el buquebús y me llegué re tarde y había todavía un poquito de luz, entonces la saqué ahí y me dijo algo hermoso que es el final del libro. No puedo pedirle más nada a la vida que me dio tanta felicidad, así que cuando me llaman de allá arriba, me digan que se terminó el recreo.
está bien. Y la próxima persona es una persona, porque cómo nacen los proyectos. Hay como personas que te quedan sonando, ¿no? Karina llegó en su momento la fotografía en la calle, donde teníamos la fundación, ella era potente, yo era, la verdad que me sentí como una niña, ¿no? Ella tenía como la vida vibrando adentro de ella, trabajadora sexual, dijo yo tenía que hacerlo por un yogur a los 12 años, ahí empezó la explotación sexual, su mamá era trabajadora sexual, y ella tenía como esta potencia de mujer que estoy acá y yo puedo con el mundo, pero esas palabras, yo tenía que hacerlo por un yogur, me quedaron sonando. Y en un momento salió un fondo de derechos humanos en la Unión Europea, me junté con el Paso, Andrea Tuana estaba como manejando toda esta parte y yo dije, ¿por qué no nos presentamos juntos? Entonces ahí pedimos los fondos para los derechos humanos, lo recibimos y empezamos a desarrollar un proyecto sobre la explotación sexual de niños, niños y adolescentes en Uruguay. Y esto fue una de las mujeres que entrevisté, que después soy yo. Y se llama 17815, cuidame que yo te cuidaré. 17815 es la ley que penaliza el hecho de tener sexo pago con menores de edad o personas con discapacidad. La ley. Yo no sabía nada de la explotación sexual. Lo había obviamente leído en el diario, pasa en Brasil durante el Mundial, o pasa en Tailandia o en Asia, ¿no? Pero yo no sabía qué grave era la situación acá en Uruguay, nadie tenía idea del equipo con quien estábamos trabajando nosotros. Entonces, hicimos una prueba. Sacamos una publicidad en el Cacheta de Luis, ¿cómo se llama? Cacheta Luis, sí. Chicas muy chicas esperan tu llamada con un número de teléfono. Teníamos el teléfono al lado nuestro, durante una noche sonaba sin parar. Cuando las personas llamaban, recibieron un mensaje que dice, hola, soy Vanessa, un momentito, por favor. Ahí esperaban las personas y dice, tú sabes que sexo pago con menores de edad es penal a través de la ley. Y muchas veces la gente quedaron esperando y dejando un mensaje, no me importa un carajo, quiero a ti. Era como una cosa muy fuerte. Dentro de 24 horas teníamos más de 200 llamadas. Entonces vimos que el problema realmente está ahí, ¿no? Acá obviamente no se dice con menores de edad, porque no, chicas muy chicas, pero dice mucho, ¿no? Y ahí empezamos a investigar. Esta fotografía después lo cuento, pero eso lo encontré en una whiskería. Cuídame que yo te cuidaré, que para mí dice todo, y es el nombre del proyecto, del libro y de la exposición. Karina fue la guía del proyecto. Ella arreglamos, por ejemplo, a las 11 estamos en Mercedes y ella estaba ahí a las 11 de la mañana y nos introdujo. Yo lo hice en conjunto con una amiga que era productora y los tres fuimos por todo Uruguay a encontrar los lugares donde pasaban el acto de tener sexo pago con menores de edad. Pero primero, bueno, esto fue en una entrevista que tenía Karina en la televisión, y la persona que la entrevistaba dijo, hay que tomar el tiempo para abarcar bien el tema, ¿no? Era entre el técnico y ella dijo, hay que tomarse el tiempo para hacer una torta o escribir un libro, pero cuando hay niñas, niños y adolescentes en peligro de vida, hay que actuar. Y fue tan fuerte, ¿no? Es como que todos hablábamos y teorías y tal, y hay que tomar el tiempo, ¿no? Hay que actuar, ¿no? Eso fue siempre su actitud, y hasta el día de hoy, por suerte ahora, no está trabajando más como trabajadora sexual, es como activista, y logró vivir otra cosa que eso. Eso fue su primer proyecto donde ganaba dinero
afuera de su trabajo sexual. Entrevistamos muchísimos técnicos para tener una mejor idea cómo era el problema. Bueno, Jorge Díaz, que era fiscal de corte, nosotros hablamos de este tema como si fuera un fenómeno invisible. Yo digo que está bien visible, el problema es que no queremos ver. Y eso no queremos ver es algo que con la fotografía lo podés mostrar, y a través de mostrarlo ya no podemos decir más, no, esto no existe. Entonces, este recorrido hicimos, primero mostramos los lugares donde pasa el acto de tener sexo con menores de edad. Entonces, esto es en el medio, atrás de la iglesia, en esta casita, ¿no? Todo lugares en el interior y después en Montevideo también. Paysandú, el puente famosa, donde es muy fácil ir y volver a Argentina, Uruguay, ¿no? Encontramos una casa llena de chicas muy chicas de Argentina que traspasan la frontera sin problemas y estaban ahí en una casa siendo explotada. Ese lugar, cuando estaba cerrado, bueno, estaba ocupado, cuando estaba abierto, estaba libre. Esto es en Jung. ¿Y ustedes realizaban con Karina la búsqueda de cuáles eran esos lugares? Sí. Karina se encargaba sobre todo de hacer Ella, porque el trabajo sexual tiene eso también. Ella ya tenía datos. Sí, porque ella vivía como trabajadora sexual y hay mucho movimiento en todo el país. Entonces, en un momento trabajaba en Jung, en otro momento trabajaba en Rivera, en otro momento en Melo, entonces tenía sus contactos y a través de esos contactos nosotros fuimos recorriendo. Bueno, eso es Paco Rodó. Después la exposición lo pudimos hacer a través del Centro de Fotografía en Paco Rodó, fue muy fuerte porque estaba ahí la persona que explotaba, estaba ahí el hecho de, ¿no? la documentación que esto estaba pasando, estaba ahí la víctima. Entonces había como un círculo, fue muy importante demostrarlo ahí a través de estos enormes instalaciones, 1 metro por, no sé, pero con todos los textos la gente paraban, leían, fue como muy importante demostrarlo ahí. ¿Tuviste miedo cuando hacías este trabajo? Yo creo que después de este proyecto me tenía que recuperar y ahí desarrollé otra parte que viene después, pero en Rivera sentí miedo, pero también es relativo, porque yo me puedo ir de vuelta, ¿no? No, pero digamos, este proyecto tenía la finalidad de documentar, tenía la finalidad de registrar para que otros hicieran algo. ¿Qué apuntaba este proyecto? Este proyecto tenía 3 patas. Uno era concientización, por eso el libro no está acá, es una lástima, pero había como un libro de tapa dura para que yo podría presentarlo, no podía presentar en la mesa, que hasta hizo ruido en presidencia, en los ministerios, en todos los lugares, ¿no? Era un fotolibro importante para concientizar sobre el tema. El Paso hizo un trabajo muy grande de talleres en todo el país, en escuelas, en liceos. Y después trabajamos con CONAPES, que es la pata que necesitas del gobierno, ¿no? El comité, para que tenía ese sostén, porque el cambio al final tiene que venir del gobierno también. Entonces había como 3 patas. Yo estaba muy involucrado acá, en toda la documentación. En todo, después también los retratos de las personas, me involucré mucho. Y en algún caso sí pasó algo que la verdad que fue un susto muy grande. De una de las mujeres que estaba como vivió mucha violencia, que después me denunció penalmente y que comí como un día entera en la comisaría para poder mostrar que no era así. Pero sí, son proyectos duros. En Rivera había una densidad, en Paysandú también, cuando nosotros encontramos esta casa. Después
hicimos una entrevista con un cura que trabaja con víctimas y después el cura no quería hablar más. Era como, es un tema muy grande en el mundo, ¿no? Es el tercer negocio más grande y legal a través de después de las armas y las drogas, ¿no? Esto, yo elegí claramente que no quería fotografiar ni a niñas, ni a niños, ni a adolescentes, porque es como revictimizar a las víctimas. Entonces hice retratos y quería escuchar las historias de vidas de las personas que lo vivieron siendo chicos, pero ya eran mayor de edad. Esto es algo que encontré en la cama de Sandra, que, sí, que ella puso, era niña, jugaba a las muñecas, protegía mucho a mis muñecas y lo sigo haciendo. Adentro de ellas están todas las lágrimas de mi vida. Nunca tuve infancia. Creía haberla tenido porque usé zapatos chiquitos, vestidos chiquitos, porque había sido chiquita. Sandra, 52 años, explotada sexualmente desde los 8 años. Y ella también vivió la trata, porque se fue a España, después se tenía que huir de Italia. Yo con una foto de ella nada más, yo no puedo mostrar esto. Este texto es fundamental para que entendamos más lo que pasó a esta persona. Un retrato lo puedes imaginar, pero esto, solamente ella. Y me parece que es una colaboración también, ¿no? Después mostrar el retrato, te sentís cómoda ser mostrado de tal forma, es un intercambio. Siempre fue muy claro que eso no fue por fines comerciales, obviamente, el trabajo, pero es importante que la persona se siente identificada. Y lo que pasó con este proyecto, que me parece lo más increíble, es que lo lanzamos, sí, seguimos, ¿no? Lo lanzamos primero en Montevideo y después en June, y en June nos juntamos invitamos a todas las personas que fueran retratadas en el interior del país. Y yo dije a Karina, bueno, lo damos después el libro. Y Karina dijo, no, lo vas a llamar con nombre y apellido, porque es por primera vez que no es la puta de la esquina. Entonces, entralos. Y eso fue también muy, muy interesante. Bueno, el trabajo de trans, ¿no? ¿Dónde está la chica trans en la sociedad? ¿Qué lugar hay? Ella quería ser chef, pero no había lugar. No fue recibida de tal forma. Hay una gran cantidad de mujeres trans que están trabajando en la calle, que no tienen lugar para otra cosa. Es importante mostrarlo. Pero también, porque el tema era tan denso ya, no quería tampoco hacer 50%, 50%, porque hay un rechazo, o había un rechazo muy grande hacia, ¿no? Todo el parte de género de las chicas trans. Entonces tengo como 2 historias adentro y el resto son mujeres que lo vivieron desde chicas también. Esto es una dama de una whiskería. Ella fue explotada, pero ahora es la explotadora. Me dejó entrar en esta whiskería y ahí estaba Natalia, que muchos me dijeron, es un trabajo fácil, ¿no? Es como que el trabajo sexual es fácil, solamente tenés que mirar a sus uñas para mostrar que no es fácil, ¿no? Y lo pregunté, fue una frase que siempre usé la primera vez que me encontraba con una mujer. Yo dije, me dicen que es un trabajo fácil, es así. Nadie lo quiere para sus hijos, entonces tan fácil no es. Una persona me dijo, no, fácil no, rápida sí. Entonces, como que fue importante. Esos pulseritas, para cada whisky que ella vendía, ella recibió una pulserita. Y tenía que tener un X cantidad de pulseritas, entonces de whiskies vendidas, para que podía pasar a la pieza que era fuera de la whiskería. A ella lo seguí porque acá estaba embarazada y después
la fui a ver de nuevo y tuvo su bebé. Son historias muy duras. Ella quería ser enfermera y fue como abusado por su padrino y después ella dijo, ya estaba sucia, ya estoy sucia, entonces ahora mejor que gano plata con mi cuerpo, porque ya está, ¿no? Y yo tenía 4 hijos ya cuando hice este proyecto, que estaban entrando en adolescencia. Obviamente cuando tu madre está trabajando en estos temas, en esa edad, cuando te está despertando toda esa sexualidad, no es algo que te gusta mucho. Y la verdad que lo hablamos no tanto en casa tampoco, porque no fue un tema que fue fácil de abordar, ¿no? Menos a esa edad. Este chico Marcelo, acá tenía 19 años, despertó mucho en mis hijos, porque Marcelo era jugador de fútbol profesional y a los 14 años quedó por violencia doméstica en situación de calle con su madre. Y él dijo, la primera noche que estaba en situación de calle, se dio cuenta que su cuerpo no solamente valía a través del deporte, pero valía también a través del trabajo sexual. Y fue explotado sexualmente por una mujer que después, bueno, una persona, una periodista que obviamente después había como alguien famoso también. Es como un mundo que tú decís, no, esto no pasa acá, no puede. Y yo creo que a través de las historias ves que está pasando, es una realidad, es como la historia de Marcelo ayudó mucho. Yo tengo 3 varones y una niña. A los varones, el segundo era jugador, que también entró en este viaje de ser jugador profesional. Era importantísimo de contar su historia para también sensibilizar dentro de la familia misma. Y yo tenía una caja de colores, y para que acercar también a nosotros mismos, y que no es algo que pasa al otro, y para mostrar que cada uno pensamos más o menos igual, yo pedía a cada uno de elegir un color y escribir su sueño. Y a través de esos sueños vas entrando un poquito más, ¿no? Porque los sueños son muy similares a los sueños que tenemos todos. Que mi hijo sea alguien en la vida que no tenía que recurrir a las drogas. Lo que fue interesante también, que sea distinta la vida que llevo, que sea mejor y más linda. Después había personas que no podían escribir porque como que se empezaron o se fueron explotados en un momento cuando desarrollaba la escritura, ¿no? Bueno, mi sueño es ser jugador de fútbol profesional, eso es el sueño de Marcelo. Allá, esto a la derecha, que las cosas cambian. Ella era sorda muda, lo traducía una amiga que era también compañera de tener mi casa. Bueno, y ahí, como última, bueno, eso fue como alguien que no podía, una mujer de 50 años que no podía escribir, que dibujaba su sueño, ella libre. Y la próxima es el sueño de Karina. Esa próxima... no, ahí termino con el sueño de... Pero esto es la libreta que ella me dio. Ahí ves cómo es esa libreta, como que es increíble. ¿Cuánto gana por mes? ¿Cómo es la situación de cuánto gana por día? 40 pesos, como ves ahí. Los deudas que tenía, cuando estaba menstruando, igual salía, sus movimientos de Jung a Rivera, a eventos. Entonces ella tenía todo en un librito ordenada, y me regaló este librito para también concientizar y mostrar, ¿no? Cómo es esto. Y después tenés que pensar cómo terminás con algo positivo también, porque si no nos quedamos todos muy tristes. Entonces me llevó a su casa, uno de los últimos viajes, y ella me mostró esta fotografía que lo tenía su madre en casa. Ella dijo, ese fue mi último día cuando estaba feliz. Es ella en el medio, en toda una fiesta de
Navidad con sus primos. Y poco a poco nos centramos más y ella me dijo que lo más importante que ella hizo en su vida es no repetir esto de generación a generación. Entonces ella dio a todos sus hijos, a otras familias, para que ella no tenía que ir a las escuelas, para que no tenía este vínculo con la mamá trabajadora sexual, estaba re presente, pasaba el dinero todos los meses, y en el día de hoy están todos juntos, y Valeska, que era la más chica, está ahora estudiando y es como el logro más grande. Su otra hija Sol tiene un bebé y tampoco tenía que entrar en este mundo. Entonces me pareció como un fin muy de mucha esperanza, ¿no? Y como tú me preguntaste cómo era cómo seguís, bueno, después de este proyecto, el sueño de Karina, que me parece que es. Bien. ¿Por qué en vez de preguntarme por qué lo hacía, nunca me preguntaron cómo te puedo ayudar? Y todo, en el medio está todo como la llamaban, ¿no? Longa, rapidita, es como que, bueno, dice mucho esto, ¿no? Y después de este proyecto, bueno, necesitaba, era como un proyecto atrás del otro, era mucha carga. Y no, sí, no. Ay. Literalmente, Anda contando lo más que yo. literalmente necesitaba tocar la tierra, volver a algo mío. Entonces empecé con un taller de cerámica y me enloquecí. Era como una cosa que no podía parar. Entonces tomé clases 8 horas por semana y poco a poco me fui acercando a la cerámica y me pasaron cosas increíbles. En un momento una vecina tenía guardado un horno hace 15 años y no lo usaba más, entonces lo podía comprar y me hizo un taller atrás en el fondo. Y hice algo que creo que es inconscientemente, ¿no? Después lo analizaron muchos amigos y familiares, pero hice todo muy delicado y muy finito y todo era blanco. Mi mundo era blanco y puro y todo finito y poco a poco entré y encontré una manera de comunicarme a través de la cerámica también. No sabía que tu vínculo con la cerámica había arrancado así. Sí, fue así. Y también hay otro eje. Mi abuela era artista y ella también era ceramista, pero nunca trabajé con ella o algo, pero volví a mis raíces literalmente, a la tierra. Entonces hice diferentes, siempre en comunidad, era como, son series, son comunidad. Y bueno, y el año pasado mudé a mi mamá, no estaba muy bien, o no está muy bien de salud, tiene como un Alzheimer temprano, y la mudé de una casa a un apartamento, y bueno, la relación con mi madre, como todos tenemos, hay como fricción, y hay como quizás unas veces, ¿no? Momentos no tan lindos, pero en un momento en un cajón encontré un librito de ella donde ella escribió lo que sentía después que falleció mi papá. Y sentí como una soledad tan grande de ella que fue en 2009 que mi papá falleció, entonces pasaron muchos años, pero este dolor siguió en ella y lo escribió también, tanto mejor que nos podría comunicar a través de sus palabras, que cuando yo volví, hice un taller con Tali Kimoman, Laboratorio de la Mirada, y yo ya estaba como trabajando en la fotografía de esta otra forma, y ahí hice la primera fotografía que para mí era su soledad. Y la soledad que era bancable, pero con la apertura de una puerta se podría hacer completamente otra cosa. No había una vela, no había luz, ¿no? Y es una sobreexposición de una luna llena. Y eso fue un inicio de un proyecto en que estoy trabajando ahora,
que tiene diferentes medios. Tiene la fotografía, tiene la cerámica, tiene el bordado, y tiene la fotografía, eso soy yo, saliendo de mi madre, que mi papá lo fotografió. Yo creo que hay muy poca gente que tiene su nacimiento de tal forma. No era muy común. Y también como este proyecto en realidad es más sobre la impermanencia de la vida, ¿no? Como sobre el nacimiento, la muerte. Y después encontré en una computadora unas fotografías que nunca quería ver, pero cuando me acerqué en esto, lo fui a ver de nuevo. Entonces yo fotografié a mi papá cuando estaba velado. Entonces empecé a trabajar y tenía otra capa, ¿no? La comunicación entre mis padres, pero también mi relación con mi papá. Acá no se ve mucho, pero atrás de él están sus ancestros, su papá, su bisabuelo. Y la idea es que esto sea como una instalación grande que tiene todos esos diferentes aspectos de la impermanencia de la vida. Eso es un bordado que hice. Mi mamá, yo necesitaba sanar algo, porque mi mamá dice muchas veces Shat es tesoro, pero de tal forma que ya no tiene más el sentido de tesoro mío, ¿no? Es Shat, es como una cosa que decís, para, no, ya no tiene. Entonces yo hice un Shat de oro, porque siempre, obviamente, un Shat tiene, pero empecé en su letra de bordar y llegué a 160 Shats hasta que me curé, y ahora lo puedo escuchar, no me molesta más. Y es una tela de 1 metro por 1 metro. El proyecto se llama Tesoro. Esta parte tiene mucho sentido, pero la parte de atrás, en realidad ahora en la fase que está ella, que tiene como este Alzheimer temprano, también tiene mucho sentido con todos los hilos caídos ¿no? Y la pérdida de las palabras, y bueno, tiene algo ahí. Y mostré una más de cerámica que me parece lindo. Esto va a ser 2 corazones, o bueno, tengo que hacer varios, creo, porque cuando lo expongo vas a tener como un goteo arriba y poco a poco el corazón se va volviendo a la tierra y va a ser uno de vuelta en total. Entonces, bueno, me encantaría intercambiar un poco porque ya creo que... Y esto es lo que continúa y nos vamos a ver Y eso, el año que eso viene. se va a exponer el año que viene. Sí, voy a presentar también para el fondo concursable. Vamos a ver A ver qué sucede. sí, qué sucede, pero sí, es un proyecto. Yo creo que todos los proyectos que tienen algo tuyo adentro, porque tú elegís qué querés mostrar y cómo lo querés mostrar. Pero acá me expongo obviamente un poquito más. Porque Es diferente, es un quiebre. Sí, es un quiebre grande, sí. Primero, un vaso de agua, Soset, ¿no? Sí, ¿Querés un vasito de agua? bueno, Sí. tengo mi té acá. Ah, bueno. Y ponemos luz, ¿o no? Sí, vamos a levantar un poquito la luz Que viene la luz. y vamos a habilitar las divinas tertulias, ¿sí? Vamos a aprender ahí. ¿Cómo están ustedes acá? Pues ya están mirando para comer este lado. Abrimos No, también sí, vamos a abrir virtual, acá, ¿no? sí, vamos a abrir virtual acá. Y si les parece, arrancamos una parte final de intercambio, la dejamos descansar un poquito, pero sobre todo que surjan de ustedes, cosas que le quieran preguntar, sobre todo para ahondar un poco más a la deriva. Aquí estamos. Ahí está la barra virtual. Bueno, ¿quién dice? Es importante que rompa el hielo. Después de romper el hielo sale todo como... Yo la verdad que te felicito porque hay que tener una sensibilidad y una fortaleza para encarar todo eso y todo lo que habrán visto y las historias que acaban que no debe ser fácil. ¿Cómo lidias con eso después? Porque después tienes que llegar a tu casa y ocuparte de tus hijos y de tu familia y saber que no tienen cosas atrás
Pero yo creo que cuando tenés un propósito y cuando venís con un objetivo, es como que, y siempre está atrás de esto, yo puedo salir cuando quiera, ¿no? Entonces, esto también es como una cosa que te sentís como muy afortunado, que no te puedes mostrar esa realidad, pero aunque siento que hay parte mío ahí, no es mi realidad, ¿no? Entonces, pero obviamente había momentos que llegas a tu casa y no, sí, pero tampoco podés, porque ahí no te dejan volver. Entonces hay como, sí, es un balance. El último proyecto, la verdad, que sobre la explotación sexual, eso fue que movió mucho, mucho. La colonia Etxepare movió porque fue la primera vez que vivís algo de tan cerca. Cada proyecto tiene eso. Cuando estaba montando a Dan, mi hijo menor también, es como que la maternidad, hay personas que lo viven de una forma tan sola y tan dura, pero yo creo que cuando tenés un objetivo claro, ¿por qué lo haces? Sí, es como, es hermoso poder hacerlo también. Yo tengo una pregunta. Porque en un momento mencionaste eso de entrar sin cámara a la colonia y después como que entrar con cámara y sacar fotos y cosas así, ¿sí? Entonces, ¿cómo manejarse eso de venir como de un mundo completamente diferente, entrar en otro, como todos los que mencionaste, completamente, como totalmente diferente a lo que vos vivís todos los días, y esa diferencia no se note tanto en la foto? O sea, Sí. ¿cómo abordás el tema de cómo colonizar esos lugares, ¿viste? Sin que eso afecte el resultado? Yo creo que lo que siempre busco es lo que tenemos en común, la parte humana. Porque cuando tú entras en un colonia Etxepare, por ejemplo, y ves, puedes elegir y mostrar lo más oscuro que hay, que es para mí es como denigrante. Entonces, mi decisión siempre fue de enfocarme en la parte más humana y ahí no importa, porque es como que la otra persona tiene dignidad. Me parece que esto es como una de las cosas más importantes para mí en la fotografía, ¿no? Como quiero mostrarlo. Entonces, aunque vengo obviamente de realidades completamente distintos, igual puedo sentir empatía y puedo intentar mostrar su realidad de la forma que me parece que es digno. Y ojalá que lo sienten las personas que ven las fotografías. Y hay como un intercambio, lo que hablamos antes, que yo no robo fotos, yo estoy ahí, no uso tele, no uso tele nunca. Yo tengo un tele brutal que no uso, porque estoy ahí, la persona está consciente que está fotografiado. Obviamente con la enfermedad mental quizás puedes decir, sí, pero ¿cuál consciente es? Yo tengo una fotografía que regalé a una señora que nunca vio su imagen, porque había en un lado de la colonia Santi Carlos Rossi, no habían espejos. Entonces se vio a sí mismo por primera vez. Yo creo que da mucho, es cómo estás presente en esos lugares. Si venís ahí y te vas y no te involucras, es una cosa, pero yo creo que hay que quedar. Cuando realmente quieres mostrar algo, hay que quedarte. Hay que quedarte, hay que volver. La primera vez que entré en el Pereira, había como mucha resistencia. Ah, ella, extranjera, rubia, ¿no? Todo típico, ¿no? No vuelve más, va una vez y no vuelve más, pero me quedé 6 años. Entonces hay otro tipo de compromiso de ambos lados. Y yo creo que esto, para mí, es importante en el trabajo que hago. Estaba acordando, Fede, lo que otra vez que hablábamos de que la fotografía de algunas personas es construida por los dos, ¿no? Construida por el retratado y por el propio fotógrafo y en ese entre dos es que se genera el producto, ¿no? Sí. Parece que eso es lo que vos estás un poco diciendo, que Sí. no te metes, sino que te involucras con la persona antes de hacer el retrato. No,
En el caso de Zoe, por ejemplo, empezó siempre con entrevistas para tener también ya un contacto. Obviamente tengo poder, ¿eh? Porque yo tengo la cámara en mis manos. Eso tiene la gente al principio le cuesta aflojarse, eh, pero yo creo que es muy importante esta conexión, ¿no? Sí, de que sea como algo entre dos y no que sea algo de una persona nada más, del fotógrafo, de la fotógrafa. Que no es el caso de la fotografía callejera, ¿no? A ver, ¿qué pensás de la fotografía callejera? No, ¿No? es más Ahí el se momento, toma, ¿no? Ves un momento y lo sacás y ya y te vas. ¿No has hecho? Yo lo hice en viajes y todo eso. Es hermoso también, ¿no? Es como, es otra cosa, es más rápido, entras, salís, ¿no? No hay como un seguimiento como con otras cosas, pero es cierto, la parte cosita no lo tiene. Fotografía. Ay, Tengo una pregunta. sí. Con respecto al material que generaste, por ejemplo, por momentos, no sé si se te generó a vos o se dieron las circunstancias como para... Hay como mucha información o mucho material de denuncia, me refiero a de denuncia, de poder denunciar acontecimientos o hechos que violentan los derechos humanos de las personas, ¿no? Con algunas cosas que vos mostrás. Más allá de la empatía y de ese rol de ponerse en ese lugar, digo, si llegaste a tener la necesidad o visualizar que había situaciones de violencia o que rozaban lo ilegal, como en el caso de tu proyecto, que consideraras o que se dieran las circunstancias para generar una denuncia a nivel, ¿no?, judicial, penal, no sé cómo serían los términos correctos, pero teniendo en cuenta un caudal de información que estaba generando. De hecho, capaz que incluso hasta ese material que tenés, o esa información puede llegar a ser un documento, o sea, vuelvo a decir lo mismo, ¿no?, de denuncia. Sí, No sé si cuando hablaste que se había generado un ruido a nivel de algunos lugares, instituciones, ¿no?, si hiciste presidencia o algo así, porque estábamos hablando como bien decís vos, con toda esa información, ¿no?, de lugares en el país donde eso está pasando, que es una de las circunstancias de explotación y de tráfico más importante, que vos lo estabas viviendo como en la puerta del lugar, o con adolescentes o con jóvenes que sabés que están sufriendo en ese momento, o como la señora que era explotadora, que fue explotada y que ahora es explotadora. O sea, eso son cosas que están pasando, ¿no?, donde hoy en día hay una familia o mujeres o vidas que lo están atravesando. O sea, y como también desde este lugar de fotógrafa que intento ser y de atravesar y de vivir situaciones con la fotografía, capaz que en este camino o de búsqueda de denuncia o de reclamo, etcétera, como que a mí también me interpela ese lugar, ¿no? Desde qué lugar me pongo yo a la hora de utilizar mi cámara. Supongo capaz que a más de uno me puede pasar. ¿Y para qué? Como decís vos, ¿cuáles son los objetivos? Nada, o sea, me quedé pensando en eso, también con tu proyecto de la colonia, que es un tema también bastante heavy, jodido, con las situaciones que atraviesan esas personas ahí, ¿no? es una denuncia general. La única manera es que hay diferentes maneras de denunciar, porque eso es una denuncia al gobierno, pero también es una denuncia a la sociedad en su totalidad, ¿no? Y da para reflexionar. Había en el caso de la explotación sexual, había casos puntuales que nosotros denunciamos a las organizaciones que están trabajando en eso. Esto no está en el libro, pero lo hicimos porque lo encontramos y después hicieron un seguimiento de esto. Yo creo que en su generalidad es un gran denuncia, pero a todos nosotros, ¿no? ¿En qué manera somos parte de eso? ¿En qué manera cerramos los ojos y no queremos ver? ¿En qué manera vemos que una niña de 16 años ya es mujer porque tiene cuerpo de mujer? ¿En qué manera sabemos que están pasando? En pocas maneras y grandes, ¿no? No estoy diciendo que todos somos parte, pero sí somos parte como sociedad, porque sabemos que esto está pasando.
Entonces, yo creo que en su totalidad es una denuncia hecho de una forma humana, porque somos todos parte de este mismo sistema. Hay algo que estaba presente en esa foto y en esa historia que planteaste, que es el ser cuarta generación de fotógrafos en la familia. Y cuánto, más allá del anecdótico, hay una carga ahí, ¿no? Lo planteaste en un momento, esa cuestión de... Fuertísimo. Yo al principio no me animaba a llamarme fotógrafa, porque era algo que necesitaba como un empujecito de mi padre para decir, pa, lo hiciste bien. Lamentablemente no lo podía compartir mucho con él, pero sí hicimos, él me regaló su Hasselblad, que fue como un momento muy, muy importante, y salimos una vez, un 2 de noviembre, en Francia a recorrer algunos cementerios, que fue como la experiencia que tuvimos juntos de fotografiar. Pero sí, hay una carga, había una carga, ahora me libré un poquito porque ya no da más, pero sí, de hacerlo de tu manera también, porque mi papá no podía tocar una cámara antes de poder pintar y dibujar. Necesitaba saber de dónde viene la luz, interpretarlo, pintarlo, y solamente después recibió su primera cámara, y eso fue con 16 años, ¿no? Él empezó a trabajar ya con 16 años, entonces antes tenía que hacer todo ese estudio de la luz, que a veces, bueno, yo al principio me tiré también, hice muchas cosas sin tener mucha experiencia. Hice una campaña de moda, y yo creo que no sabía muy bien cómo funcionaba la apertura y la velocidad y todo eso, pero lo armé. Fuimos a El Pinar y elegí todos modelos naturales, incluí a mi hijito, mi bebé en ese momento, y armamos una bruta campaña para Magara Schopen. Hasta en ese momento no me animaba a decir que soy fotógrafa, porque fotógrafa sos cuando, ¿no?, haces todo este camino. Sí, tiene un peso, sí. Bueno, como lo hice con mi padre, que cambió por completo, nunca más tocó blanco y negro, porque Cuando migró el color. cuando se murió su padre, porque había como él escuchaba en un momento a alguien diciendo, porque teníamos el estudio en casa, nosotros vivimos adelante y atrás era, y él escuchaba, bueno, ahora que se murió su padre, vamos a ver si es un buen fotógrafo. Y ahí, de un momento a otro, empezó con color y nunca más hizo blanco y negro. El peso de la familia existe. Tú hablabas recién es un poco de lo que yo quería preguntarte, de eso de tu camino, ¿no? Y yo que estoy empezando con la fotografía, me gustaría saber en qué momento tú crees que uno da el paso de sentirse aficionado a ser mejor fotógrafo, a encontrar, bueno, esta foto me representa. Si hay un momento o no hay un momento. Sí, que es re interesante eso, porque yo no creo en una foto, porque todos podemos sacar una buena foto. Yo creo mucho más en una serie o que te armas como, por ejemplo, elegís un tema y lo profundizás y ves cómo te comunicas a través de la fotografía, ¿no?, tocando este tema. Porque una fotografía no es tan difícil sacar, ¿no? Siempre podemos tener la suerte de que justo la luz pega bien o que no, pero que tú misma estás adentro de esta fotografía y te sentís, ¿sabes qué? Eso siento que estoy presente ahí. Yo creo que en ese momento ya puedes decir que... Claro, el camino, Juan, poco, mucho. Sí, es como es encontrar tu camino, ¿no? Bueno, tengo una amiga que está enloquecida con la naturaleza, y va, y no, tal, y que se enfoca 100% en eso, en la conexión con la naturaleza. Entonces, ahí está ella.
no es mi camino, pero igual, Claro. ¿no? Cada uno tiene su... Y yo creo que eso es interesante y yo creo que ayuda mucho a escribir también, lo que te gusta mostrar, lo que te inquieta, lo que te fascina, lo que te maravilla, y ahí vas encontrándote con una manera a través de la fotografía que te da como... Claro, sí, pues tú tienes una conexión mucho con las personas, ¿no? Pero en el caso de nosotros que estamos trabajando en un proyecto sobre cosas, entonces ahí es más difícil encontrar a veces. No sé, porque tengo también todas esas fotografías de la cerámica y me parece que las cosas también tienen mucho, porque las cosas se pueden también transformar en sujetos, no en objetos, en algo que tú quieres mostrar de una forma que es distinto. Tú vas a mostrar un florero distinto que yo lo voy a mostrar, y eso es tu visión sobre este florero, ¿no? Y yo creo que eso es interesante también. Yo elijo trabajar cuando muestro mis cerámicas, siempre están en tonalidades que son más o menos tono sobre tono, me gusta eso. Quizás tú quieres mostrarlo de otra forma, es como... Yo creo que el sujeto no importa tanto, pero sí lo que tú quieres mostrar de eso. Y ahí encuentras tu camino estando muy cerca a ti mismo, ¿no? Saúl. Vamos a habilitar a ver si alguno de los compañeros y compañeras están en formato virtual, si tienen alguna consulta. Acá vengo de lector. Este plano que acabamos de hacer, Suzette, es un plano muy contemporáneo. Pueden habilitar micrófonos si quieren, quienes están en formato virtual. Y si tienen alguna consulta, con gusto les escuchamos por aquí. ¿Por acá? Aquí, ¿no? Agradecimiento. Abrazo, Elka. ¿Cuánto hay de ese camino en la publicidad? Porque viviste un camino de la publicidad muy grande que después lo dejaste, Sí. ¿no? Sí. Quebraste con eso, pero hay algo en tu construcción de producción y demás que supongo que debe dar mucho de... Sí, yo creo que fue mi mejor escuela, la ¿Sí? publicidad, sí. Yo creo que muestra la forma la potencia que puede tener comunicar de una forma, ¿no? Que puede llegar, la producción, que obviamente hay siempre un ritmo que yo creo que quedó algo adentro, y que cuando empezás lo vas a terminar y lo mostrás de tal forma. La publicidad para mí fue una escuela increíble. Y también de ver, ok, no es un producto, pero es un proyecto. ¿Y cómo lo voy a mostrar? ¿Y en qué manera? Cuando lanzamos la campaña contra la violencia hacia mujeres y niñas, lo lanzamos en la explanada del Solís. Yo tenía el sueño que Julio Boca iba a hacer un baile en la explanada del Solís y eso sea en homenaje a la mujer. Bueno, lo logramos a las 11 de la mañana. Armamos todo un piso enorme y el Sodre bailó contra la violencia hacia mujeres y niñas. Entonces yo creo que hay como conceptos adentro que queda en un momento, bueno, hablamos de la prematurez, lamentablemente, no recuerdo cómo se llama, pero... tenía que ir a atender. Una de las cosas médica de familia que se quedó un rato y se tenía que seguir porque en un momento yo estaba en la cama y pensé, wow, va a ser 090909, 9 de septiembre de 2009. Sería fantástico que este día sería el Día Nacional de Prevención de la Prematurez. Y lo presentamos, lo logramos. Y ahora cada año se festeja el Día Nacional de Prevención de la Prematurez. Yo creo que son cosas que tenés una mirada y una manera de pensar que ayuda mucho la publicidad. Y lo puedes canalizar a otras cosas. Yo creo que también, porque yo también estudié publicidad y también CHAI, me retiré. Y lo que vos mencionás es como el tema de las asociaciones, Sí. porque como con la formación de publicidad pasa que al vos trabajar como en una campaña, en un proyecto, tenés que ver la investigación y el cómo se va a materializar
y cómo entonces cogemos, listo, asocio esto, como lo que decías tú, lo de 999, y cómo también se utiliza eso, cómo bajar esa idea a las asociaciones, y que también va mucho de lo que decías tú, me parece a mí que es como, bueno, ¿qué es lo que yo quiero comunicar? ¿A dónde pongo el foco? Y de qué manera, desde, por ejemplo, desde la metáfora. Entonces, no, como la fotografía de que no voy a mostrar a los niños o a los adolescentes, sino que muestro sus juguetes. Entonces, por ejemplo, eso ya es una metáfora de lo que es como ir, o es como la misma literatura que te tira como las metáforas o las maneras de comunicar, que no tiene que ser así directo, sino que desde ahí, desde las asociaciones. Ya quería sumar ahí con eso. Pero es eso, una gran escuela. Yo te quería preguntar, porque a mí me llamó la atención lo de la colonia infantil 2, porque también pasa, yo acabo de involucrar un proyecto de prevención del suicidio, ¿no? Entonces, la cantidad de reuniones con políticos detenidos no puedo explicar. Supongo que a vos te habrá pasado lo mismo con el tema de la salud mental, empezás de los rangos más altos que te dicen todo joya, todo bien, y empezás a bajar y tenés trabajo por todos lados. ¿Cómo fueron solventando ese tipo de cosas? Porque claro, sé que no se cerró en sí, pero que fueran logrando por acá y por allá cosas. Porque está, por el medio de la fotografía vos concientizar sobre el tema, pero ¿solo con eso te abre puertas o vas? Bueno, el hecho que podría entrar sin filtro, ya dice algo, ¿no? Porque nadie me acompañaba, yo estaba ahí sola, entonces no querían ocultar. Yo creo que eso ya está bueno. ¿Hasta qué forma puedes lograr cosas con las instituciones públicos y privados? Es difícil, ¿no? Hay como mucha desilusión también. Hay joyas de personas que están trabajando y esas son las personas que querés agarrar y querés que ellos sean tus socios, ¿no? Pero yo creo que hay muchísima gente trabajando de una forma impresionante que traspasa su vida profesional y que entra en su vida privada y hay, por supuesto, hay ñoquis también, como lo llaman ustedes, ¿no? Es como que hay de todo. Hay que cuidar, no estar desilusionado. Yo me acuerdo que una vez fui a la colonia Etxepare y llegué a casa y yo dije, yo voy a hacer la denuncia más grande en derechos humanos. Vi una cosa imponente. Había una señora que no se levantó de la cama y fue como toda una situación. Y Paul me dijo literalmente, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué vas a lograr con esta sola denuncia? Que nunca más podés entrar, que no tenés libertad para mostrar nada, o seguís trabajando de una forma que puedes entrar más profunda y dejas una reflexión sobre una sociedad entera y no trabajas con porque eso es muy fácil de callar también, pero las soluciones obviamente están presentes, sí, es parte de, ¿no? Sí, eso no es fácil de lidiar con eso, no. Pero vale la pena igual, ¿no? Me imaginé, pero había que Vamos entrando en la recta final, ¿te parece, Susana? Sí, perfecto. Eso. Y tirar el tema para que no se guarde la Vos pregunta. comentabas al principio como que con el deseo de cambiar el mundo, me comentabas al principio, hiciste una carta y tuviste una respuesta, ¿no? ¿Qué respuestas tuviste así, que te den, no sé, felicidad o de todos los proyectos que mencionamos al principio? ¿Qué otras cartas te llegaron? Yo creo que puntualmente me da mucha felicidad que después que hicimos Cuidame que yo te cuidaré y que cada mujer recibió su libro, me escribieron cómo se sentían siendo parte de este libro. Esto me dio mucha felicidad de leer cómo se sentían que no eran solas, que eran parte, que muchas más mujeres estaban pasando por eso. Eso daba mucha felicidad.
Da mucha felicidad leer que en los diarios ahora están hablando mucho más sobre la explotación sexual de niños y adolescentes. No pretendo que era yo, pero un gotita, por lo menos, salió. Y en el caso de la colonia Chapala también, de poder mostrarlo me da mucha felicidad. De poder tener esta conversación que tenemos ahora, me da felicidad de poder abrir diálogos así. Me parece que es la función que para mí tiene el mostrar en una exposición o en un libro, o en algo. Es eso, es abrir diálogos y hablarlo, y no tenemos que estar de acuerdo, pero sí está bueno de tener el tema en la mesa. Eso da felicidad para mí. Está bueno. Y encontraste como desde el otro lado, ¿no? Señales como que repercusiones, alguna repercusión particular, así, Sí. Si ahora pasamos por el Pereira, está el hogar más está encaminado y lo pulieron cada año más, y hay no sé cuántas mujeres que pasaron por este lugar ya. Es como en cada proyecto hay como porque también es una cosa cuando no sos técnica, ¿no? Los técnicos tienen la tendencia de comunicarse con el mundo de una forma muy correcta, ¿no? En un idioma técnica que, por ejemplo, hablamos de los hombres. No hablamos de los hombres, se hablan de los varones. No, pero ahí no llegás. Si yo hablo de un varón, pienso, es importante de venir desde afuera también, de tocar temas de una forma más tangible. Y para mí también puede ser activista o puedes involucrarte de una forma y no hablar tan correctamente, porque te da otra manera de hablarlo. Y después está el técnico al lado que explica en términos. Sí, es importante usar algunos términos perfectos. No puedes hablar de prostitución infantil, no. Es explotación sexual. No puedes hablar de prostitución porque no es eso. Eso es re importante, y lo tengo que explicar yo también al otro, porque yo no sabía. Entonces está bueno que yo lo explico de una terminología que quizás llega más a un público distinto, ¿no? Porque muchas veces los técnicos hablan entre sí, pero quizás no llega tanto al público general, porque da un poco de rechazo también cuando... Pero yo creo que... Ay, no me recuerdo qué era tu pregunta. Sí, pero y yo creo que hay mucho respeto mutuo también, ¿no? El hecho cuando haces un proyecto y te quedas, yo creo que ya hay como un intercambio, ¿no? Es como que no estoy... Generás el espacio de intimidad, como decís, tenés un acercamiento desde la dignidad humana. O sea, sí. capaz que... Y también hacia las instituciones que están día a día trabajando en el tema, ¿no? No es fácil de trabajar en Colonia Chapala. ¿Cómo voy a denunciar al director cuando tú ves que es un descontrol total, que va mucho dinero? Es mucho más grande que eso. Y si puedes tener este diálogo, está bueno, sí. ¿Y ahora quién sigue? Vos venís de una generación de fotógrafos. Mi hija ya está encaminada. Es muy interesante porque ella de vuelta está formándose de otra forma. Ella se enfoca mucho en los animales, está estudiando cosas veterinarias y armó junto con su novio un re lindo proyecto fotografiando caballos. Entonces esto no se corta así, sin presión. La quinta ¿no? generación. Sí. Y bueno, está bueno esos animales. Sí. Sucede. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A todos por venir. Ha sido una alegría volver a las tertulias presenciales. Y vamos a hacer una cosa, que si nos sacamos todos una foto todos juntos, nos amuchamos, vale la pena amucharse por una foto colectiva. Y le mandamos un abrazo enorme a todos los que nos vieron en formato virtual. Después subimos la versión grabada. Gracias, Suset. Y el año que viene, en el Cabildo, presentes ahí el firme en la inauguración de Tesoro.
Gracias. Y tenés una página ahí. Tengo No, Susetco, pero es como, es un debe que tengo. El sitio web es un debe, pero estoy en Instagram, sí. Se viene para este lado, vamos a hacer fotos, nos escuchamos de este lado y vamos cerrando la transmisión acá. Chau, chau. La pregunta que no te hice, porque me daba